El kirchnerismo parte de un fenómeno de fuerte escucha social, que es la coyuntura específica del 2001, que exigió mucha imaginación política para hacer dos cosas: restituir un campo institucional y al mismo tiempo no perder la sensibilidad frente a el tipo de energía social que se desató en esos días. En ese sentido, el kirchnerismo es un tipo de escucha social avanzada, diría. Las grandes tradiciones de izquierda llamaron la negatividad en la historia, el lado áspero. Yo siento que actúo dentro de una democracia que tiene que saber contener sus lados ásperos, ¿no? Que son lados de confrontación, pero si se llaman democráticos es que propenden la escucha del mejor argumento. La militancia es una forma de la reflexión sobre el cinismo político, sobre la conciencia del político. Y por lo tanto tiene un deber primordial, que es pensar en la alternativa, en el otro, en la diferencia, en el pensamiento antagónico. Es un pensar específico y cuidadoso sobre el lugar en donde no estoy yo. Este proceso interesante que vive el país es mantener una lengua propia. Yo creo que definiría la vida cultural, esté apoyando o no al gobierno, como el ejercicio de custodia y de construcción de una lengua cultural propia. El aparato comunicacional tiene una similitud alegórica con las finanzas, y si la cultura finalmente la tuviese, si los creadores, los novelistas, los críticos, los literatos, que quiere grabar su primera música en el sistema que sea, bueno, todo eso tiene que tener un tipo de debate. Un próximo gobierno que se parezca a la vida popular y se parezca a las mayores exigencias de la crítica. Un gobierno así, que tiene una gran lucidez, en este momento es obvio decir que no lo vemos, tiene que establecer nuevas relaciones entre el proceso de la tecnología, el proceso de la economía y el proceso de la cultura. Eso existen los gerentes de contenido. Ese es el personaje de la época. Puede ser los curadores también. Son los gerentes de contenido. El soporte ya está, no te preocupes. Ahora dame el contenido. Y para eso está un gerente. Y eso es a pesar de que parece el mercado libre de las culturas y que todo fluye en una libertad de la mano invisible, es una cultura más controlada que nunca y corresponde al hombre robótico, que finalmente es la estación final del neoliberalismo. Hacia los intelectuales que vimos con interés la vida popular en los años 60, 70, voy a permitirme una infidencia, como vos también, por otro lado, nos atrajo justamente esa deficiencia, esa contradicción, esa disparidad que originaba el peronismo hasta hoy. Nos atrajo justamente esa calidad de irresoluble que parece tener el problema, ¿no? El hecho que tuviéramos un partido con sus intelectuales, un partido gramsciano con sus intelectuales orgánicos. Nunca creímos de estar ahí. Que vos no lo sepas, es tuya, la de Juan José. ¿A quién le hablamos? ¿Cómo podemos ser entendidos? Yo tengo esta angustia hasta hoy. La sensatez al debate se la pone quien no dice cualquier cosa, quien no emplea una chicana cada 2x3, quien no resuelve un problema complejo con otra frase de circunstancias, que no realiza acusaciones por doquier, totalmente indocumentadas. Hay dificultades, reconociendo que aún en medio de las dificultades existen las diferencias que vamos a defender, pero que no nos inhiben de reconocer como un principio de realidad. Por eso nosotros estamos en esta situación. Los que no se preguntan qué habremos hecho, nos ven como bichos raros que nos preguntamos todo el día qué habremos hecho. En ese sentido vale la pena entonces registrar todo lo que se ha hecho en Argentina con la intervención del Estado cuando se puso en juego el concepto de industria cultural, que no es cualquier concepto. No estaríamos hablando de ese tipo de cultura, sino estaríamos hablando de ese tipo de cultura según se la financie o no por parte de nuevos organismos financieros que serían los que de algún modo rigen el horizonte idiomático de un país, que son los medios de comunicación de masas. Se rigen no solo el horizonte idiomático, qué se entiende y qué no se puede entender, o sea, lo que llamaríamos la línea de inteligibilidad de una nación.
se puede seguir el rastro de lo que hizo el gobierno anterior en esa materia. Y hizo un fuerte financiamiento público de la cultura, construyó infraestructuras, como se les dijo, construyó Tecnópolis, como una fuerte infraestructura de la cultura popular basada en la tecnología, popularizó medidas tecnológicas que tenían su punto fuerte en el ARSAT, que lo podríamos llamar cultura tecnológica argentina, hoy casi desmantelado, y al mismo tiempo intuyó que la cultura popular tiene ese vínculo y por eso tuvo una especial atracción por las industrias culturales. ¿Por qué no sacamos retratos? ¿Por qué no dejamos de cantar ciertas cosas? ¿Por qué no dejamos de hablar como hablamos? Ese motivo expropiatorio de la voz popular de la historia argentina es lo que está en curso en Argentina. No hay otra cosa que estemos discutiendo aquí que recuperar el hilo constructivo de la historia argentina. Hay que reconstruir la idea de lo popular también. Efectivamente, no hay solo un consumo de bienes en las sociedades, hay consumos de símbolos, y nosotros mismos, consumidores de símbolos, vivimos atentos a la enorme trama comunicacional que comienza a las 7 de la mañana cuando el primer periodista dice algo y termina la noche cuando un tal Elotoviado, quien sea, hace el resumen de todo lo acontecido. Entonces vivimos inmersos en esa trama. Son bajo otro rostro las formas populares degradadas de la Argentina. Esto hay que decir. Bajo otro rostro están las formas defondadas del espíritu colectivo y crítico del argentino. Si ante esto no podemos descubrir formas de razonamiento, de teoría, de crítica, de lenguaje que estén a la altura de la época, no seríamos los mismos que nos reunimos durante más de 2 años y medio en esta sala, en los parques, diciendo estas cosas. Por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, otros la llamarán pluralidad, no importa, pero precisaban multiplicidad de pensamientos. Precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial. Eso no es la política, eso ya no es el poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. Entonces todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Muchas gracias a todos.